Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es tu fin. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Rocío, buen día, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, Jorge, y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Dios les bendiga. Bueno, pues el día de hoy me pidieron hablar sobre el libro de Abdías. Y pues, ¿quién es Abdías, no? Abdías es un profeta, es un mensajero. Eh, Abdías, ese libro tiene solamente 21 versículos, es un libro muy cortito, está en el Antiguo Testamento, pero es un libro con gran mensaje y gran poder. El mensaje del día de hoy es oír el mensaje de Dios. Hoy Dios nos trae un mensaje a cada uno de ustedes, al igual que lo trajo a mi vida, y quiero compartírselos a través de la radio. Abdías era un profeta. Y aparte de profeta, era ese mensajero al que Dios le daba revelaciones a través de esos mensajes. ¿Cómo es que puede dar revelaciones Dios a alguna persona? Es porque hay una intimidad, porque hay una relación entre Dios y esa persona. Se conocen muy bien. Abdías conocía de Dios. Abdías le llamaban el adorador. ¿Por qué? Porque adoraba a Dios con todo su corazón, porque Abdías reconocía quién era Dios. Y Dios, a través de una revelación y de una visión, le dio un mensaje para el pueblo de Edom. Este pueblo era un pueblo que estaba cometiendo muchos pecados, pero el pecado más grande que cometía este pueblo era el orgullo. Este pueblo era un pueblo con rencor, con orgullo, que ese era el pecado más grande que él tenía. Pero bueno, ¿quién era Edom? Ya hablamos quién era Abdías, que era un profeta y que Dios lo había utilizado para mandar un mensaje al pueblo de Edom. Pero ¿quién era Edom? ¿Quién era esta nación? Esta nación, Edom, era una nación que era descendencia de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Esaú era hermano de Jacob. Esaú tenía un hermano llamado Jacob. ¿Pero qué creen? Que Jacob y Esaú peleaban y tenían conflictos desde que antes de que nacieran. En el vientre de su madre ellos ya tenían conflictos y peleaban. Imagínense, no solamente cuando nacieron, sino desde el vientre de su madre estaban en conflicto. Pero el primero que nació fue Esaú. Así que cuando había una persona que era el primero que nacía, era el primogénito. ¿Y qué creen? Que Esaú no solamente tenía conflictos con su hermano, sino que también él le dio su primogenitura a Jacob. ¿Cómo es esto? En aquellos tiempos era muy importante la primogenitura, pero Esaú prefirió cambiar la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Así es, aunque no lo podamos creer ahorita en la actualidad, prefirió perder esa herencia y esa primogenitura, que era algo muy importante, por un plato de lentejas. Entonces, esto quiere decir, me puso a pensar a mí, que muchas veces nosotros peleamos por lo que queremos obtener el día de hoy y no pensamos en lo que vendrá el día de mañana. Porque déjenme decirles que el día de mañana para ellos era la tierra prometida. Y ellos peleaban sobre esa tierra prometida, pero Esaú prefirió pelear por un plato de lentejas. Tuvo en muy poco esa herencia que Dios le iba a dar, no la tomó en cuenta. Yo pienso que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta todas estas cosas por estar viendo
las cosas del mundo, nuestro hoy, y no ver nuestro futuro, nuestra promesa que Dios tiene para nosotros. No solamente esto, se habla que Saúl representaba lo carnal y Jacob representaba lo espiritual. ¿Qué me refiero con esto? Que lo espiritual es aquel que busca más de las cosas de Dios y aquel carnal es aquel que busca más de las cosas del mundo. Cada uno de nosotros tenemos partes de ambos de estos dos, lo espiritual y lo carnal. Son esas luchas, Señor, que tenemos siempre, en verdad, pero que es necesario que busquemos, Señor, busquemos al Señor primeramente, ¿no? Busquemos eso espiritual que nos va a llenar a nosotros de cosas mejores, que tienen más gran valor que un plato de lentejas, que fue cambiado. ¿Qué cosas, no? Bueno, pues a través de este cambio, pues esto hubo que en el tiempo después hubo conflictos, no solamente en su niñez, sino también en sus naciones. Como yo les dije, la generación de Saúl era Edom, la nación de Edom, y la generación de Jacob era la nación de Israel. Estas naciones también pelearon mucho. El Señor tuvo que darle esta revelación a Abdías, a este profeta, porque, como yo les comenté, el pecado más grande del pueblo de Edom era el orgullo. Y el orgullo era algo que engañó a este pueblo y llevó a que él se humillara, porque era un pueblo enaltecido, era un pueblo soberbio, era un pueblo lleno de rencor, era un pueblo malvado, pero también era un pueblo que tenía muchas riquezas, porque ellos vivían en un monte y creyendo que tenían las alturas, que ellos lo tenían todo. Era un pueblo que tenía muchas cosas, en tanto la sabiduría como en lo militar, gente valiente, tenían muchas cosas a su favor, pero eso los hizo ser orgullosos y soberbios. También ellos tenían conflictos con el pueblo de Israel, pero más sin embargo, cuando fue atacado este pueblo o esta nación, ¿qué creen? Ellos se reían de ello, a ellos les daba gusto porque tenían en su corazón mucha ira y mucho coraje. Ellos querían venganza y no ayudaban, al contrario, hacían más daño, mataban, se burlaban y les daba gusto lo que pasaba con este pueblo cuando iban otras naciones contra su hermano, porque era su hermano, era una nación donde el que regía era su hermano, ¿no? Entonces vemos que el orgullo y la soberbia nos lleva a quitar todo lo que nosotros podemos ver como bien, que estamos haciendo algo incorrecto, algo que está mal. El Señor iba a destruir a todos estos que creían ser sabios, iba a destruir a sus guerreros, iba a destruir todo, no iba a quedar nada del pueblo de Edom. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios, porque se resistían a la palabra de Dios, porque Dios los iba a llevar a una angustia, los iba a llevar a querer arruinarlos completamente, y no porque Dios fuera injusto, sino porque lo que hacía este pueblo era injusto. Ellos no querían acercarse al reino de Dios y tuvieron consecuencias de esto. Debido a esto, pues quiero compartirles qué es lo que creo en mi corazón Dios nos está hablando el día de hoy a través de este libro de Abdías, que uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo, y creo que todos, es el orgullo. Es saber que no dependemos de nadie más, sino de nosotros mismos, ¿verdad? Y para esto es necesario que nos sea revelado la palabra de Dios, la visión que Dios tiene, el mensaje que Dios tiene para nosotros, y no solamente para cada uno de nosotros, para las naciones, que esto que pasó en el pueblo de Edom sea un ejemplo
en nosotros para no pecar ni caer siendo sometidos por la mano de Dios, porque nosotros hemos pecado. Por eso creo que es importante que nos demos cuenta que cuando queremos tener una visión divina, una revelación de Dios, es muy importante que tengamos comunicación con Dios, que tengamos una relación como Abdías lo tenía, que no solamente tenía una comunicación, era un adorador de Dios, era un hombre que reconocía a Dios en todo tiempo, reconocía a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Él se acercaba y se postraba siempre, humillándose ante Dios, sabiendo que sin él no podía hacer nada. A través de esto le fue revelado un mensaje a través de una visión. ¿Cómo puedes ver una visión y cómo puede ser una visión revelada? Pues en 3 pasos que yo sencillamente quise dar. El primero es primeramente en esa revelación, donde Dios te muestra tu realidad, donde Dios quita esa venda de tus ojos y te muestra tu pecado, muestra lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando en tu vida, porque si no te lo muestra, si no te es revelado, tú no puedes darte cuenta de lo que está pasando en tu vida ni de lo que estás haciendo en ella. Después, ya que muestra esta realidad, que te está mostrando cuál es el pecado, entonces es que esta realidad nos dé un deseo de cambiarlo. Es el hecho de sentirnos inconformes con lo que estamos haciendo y querer cambiar estas cosas que no están siendo beneficio para nuestras vidas. Cuando tú ya reconociste la realidad que hay en ti de tu pecado, entonces es el tiempo de accionar, es el tiempo de cambiar esto y de poder hacerlo diferente, para que nosotros entonces esa visión podamos llevarla a cabo en algo que lleve a ser para bien para nosotros mismos. Como yo les dije, el pecado de Edom, el principal pecado era su orgullo, su soberbia, lo que lo llevó a esta tragedia y a este juicio divino que venía del Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo, como yo les dije, no se humilló ni reconocía a Dios. En él solo había un afán de crecimiento. Por eso el Señor les decía que los iba a poner en poco, que los iba a humillar y a hacer pequeños, porque ellos creían que eran grandes. ¿Cuántas veces nosotros creemos que somos grandes porque nos afanamos con las cosas que hay en el mundo? Queremos, para todos nosotros, creo que siempre ha sido muy importante crecer, en todo crecer. Nunca queremos quedarnos en lo poco, ¿verdad? Siempre queremos más y más y más. Y a veces el atesorar esto que es mayor y mayor cada día nos hace menguar en lo que tiene el valor y la importancia en nuestra vida. Estas cosas a veces nos abaten. A veces el poder, el tener el control de las cosas nos hace poderosos, pero déjenme decirles que con el tiempo esto va a ser algo que nos va a abatir nuestro corazón y nuestra alma, porque nos vamos a dar cuenta que ni todo el poder ni toda la riqueza nos va a poder ayudar en cosas tan difíciles que solamente nos podrá ayudar nuestro Señor Jesucristo. La soberbia también es algo en el cual tenemos que tratar en nosotros. Debemos de ser humildes, porque si estamos enaltecidos, el Señor nos humillará. Y es una respuesta que nosotros tendremos de nuestros propios actos. El no reconocer a Dios como algo importante, es algo que nos lleva a creer que nosotros podemos hacer las cosas, como yo les dije, por nuestra propia voluntad. Sí lo podemos hacer, y quizás es más fácil que aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, porque quizás cuando lo hacemos a nuestra voluntad,
nos creemos que todo lo podemos y quizás sea con más rapidez. Pero cuando lo hacemos con la voluntad de Dios, aunque cuesta más trabajo, porque a veces son cosas contrarias a lo que el mundo nos dice, Dios nos sustenta y pacientemente esperaremos porque veremos la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas por esa obediencia, por estar esperando la voluntad de Dios, porque esa voluntad es perfecta. Eh, Queremos vivir sin Dios, como les dije, porque creemos que con Él sí podemos, pero podemos más con nuestra voluntad. Pues bueno, este motivo de orgullo en Edom y también el motivo de orgullo en algunos de nosotros puede ser una de las causas, el dinero, como yo les dije, el poder que da el dinero, la necesidad en este mundo ahorita de poder tener más porque sabemos que son tiempos de carencias, tiempos donde vienen hambrunas, tiempos donde vienen muchas dificultades, faltas de empleo, de trabajos, y hay mucha necesidad por tener la economía para sentirse uno seguro. Sabemos que el dinero es importante y no es un pecado el dinero, sino el pecado es el querer que el dinero sea prioridad en nuestras vidas, quitando a Dios como prioridad. Ese es cuando hay un pecado, cuando estamos obsesionados, avariciosos por el dinero. Ese es el pecado y es uno de los pecados que también cometía la nación de Edom. Otra de las cosas es que creemos que nada podrá contra nosotros. Edom tenía muchos aliados, pero al final esos aliados lo traicionaron, le hicieron daño, lo engañaron. Muchas veces nosotros creemos que tenemos a nuestro alrededor gente que está con nosotros, con poder, con sabiduría, y que podemos, y que a través de ellos, o a través de nuestras trabajos, de todo lo que nosotros hacemos y emprendemos, que somos grandes, que podemos hacerlo todo, pero no, no podemos hacerlo todo. Será por un tiempo, pero siempre dependeremos de la gracia y de la misericordia de Dios, porque decimos, ¿quién contra nosotros, no? Hay mucha gente que está contra nosotros y a veces no nos damos cuenta, pero lo existe, confiando a veces en las personas, pero sabiendo que algunas personas hay mucha maldad en ellos que nos afectan a nosotros y que a veces nos traicionan nuestros propios amigos confiando en ellos, pero hay también traiciones. Por eso es importante que busquemos y veamos también nuestras amistades, con quién nos estamos rodeando, quiénes están en nuestro entorno. También la sabiduría. Muchas veces creemos que la sabiduría, el conocimiento que está, el terrenal, no el que está en los cielos, sino la sabiduría, ese conocimiento que tenemos como hombres a través de nuestro aprendizaje, a través de nuestro estatus, a través de nuestro liderazgo que tengamos, a través de el estudio que hayamos tenido. O sea, pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no siempre es lo correcto, porque a veces dejamos nuestros valores, nuestros principios, pensando que están incorrectos y poniendo en mucho nuestro conocimiento, y no es así. El conocimiento importante es el que nos da el Señor a través de su sabiduría, no la sabiduría que da el hombre, sino la sabiduría que viene de los cielos, la que viene de lo alto, la que tiene poder, la que transforma. Esa es la sabiduría que necesitamos. También tenemos que recordar algo, todos aquellos que estamos con un corazón orgulloso o soberbio, tenemos que reconocer que todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que nosotros sembremos, es todo lo que nosotros vamos a cosechar. Si nosotros sembráramos uvas, no queremos cosechar manzanas, ¿verdad? Queremos cosechar uvas. Entonces, si tú, todo lo que tú estás sembrando está haciendo mal,
eso es lo que tú recibirás. Por eso no debemos después de quejarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Porque es resultado de lo que nosotros hemos hecho. Es consecuencia de nuestros actos diarios. Ahora, yo les decía que Don tenían muchos actos pecaminosos. ¿Y cuál de nosotros, alguno de nosotros tendríamos también alguno de estos actos pecaminosos? ¿Como cuál? La indiferencia. Eran indiferentes al daño que le hacían a otras naciones, no les importaba. Muchas veces nosotros somos indiferentes al dolor ajeno. A través de todas estas cosas, Dios nos muestra que tenemos que tener amor por nuestro prójimo, amor por aquel que tiene necesidades y dejar de ser indiferentes con aquellos que tienen tragedias, que tienen problemas. Muchas veces también nosotros nos volvemos cínicos. ¿Por qué? Porque ante la desgracia de aquella persona, hasta nos reímos cuando tenemos algo contra esa persona. Y llega hasta un paso más, que es esa maldad, esa perversidad que hay en nosotros. Algunos dirán, yo no lo tengo, pero si alguno de ustedes podrá dentro de su corazón darse cuenta que a veces hay eso en uno, cuando una persona les hace un daño o es algo tan fuerte que les hirió, podríamos decir, es justo que le vaya mal porque él hizo esto. No es justo. El único que puede juzgar es el Señor. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Y aún aunque nos han hecho un mal, si a esa persona por sus consecuencias le pasa algo que es mal para él, hay que orar y pedirle a Dios misericordia para él, así como quisiéramos que lo hiciera para nosotros. No debemos de reírnos de su desgracia, porque es algo que debemos de tener con ellos, ese afín de amar, de compartir y de quitar ese pecado que muchas veces nos aprisiona y no nos llena de ese rencor y de ese orgullo que va a ser fatal a nuestras vidas. También el pecado, debemos de saber que el resultado de este pecado siempre nos va a avergonzar. Vamos a ser avergonzados porque todo saldrá a su tiempo a la luz y todo será consecuencia de lo que hagamos. Cosas que no nos gusten, pero son cosas que nosotros hicimos y es lo que va a haber en nuestra vida. Seremos también despreciados y desechados. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos mal, de esa misma manera será recíproco a nuestras vidas en algún tiempo. Dios no quiere, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero no puede quitar su justicia porque es algo que debe de ser. Es como les decía, lo que tú siembras cosechas, porque eso es justo. Entonces, su justicia de Dios es divina y es importante que tengamos en claro que Dios es bueno, pero todo lo que va a llevar para la justicia es por algo que nosotros hemos hecho. No porque sea malo, sino es por algo que nosotros mismos quisimos en nuestra vida. Para que haya un juicio es aquel que declara ya sea una sentencia o una recompensa. Para que haya un proceso de juicio, necesitamos primero se abre un libro para saber todo lo que tiene que desarrollarse en ese juicio, un proceso de investigación. Primero tiene que ser investigada la persona, tiene que ser investigado todo lo que ha hecho, porque Dios no va a hacer un juicio si no investiga tu vida, si no sabe lo que ha hecho, si no sabe lo que has hecho. Tiene que haber un juicio, una investigación y después será un proceso. En ese proceso es donde nos van a decir si seremos sentenciados o no debido a las consecuencias
que hubo sobre la investigación que nos hizo. Dios nos ha hablado a nosotros, a esta nación, a cada una de nuestras vidas de una y de otra manera. Ahorita estamos en tiempos donde son tiempos malos. Se acerca la venida del Señor. Muchos no quieren hablar de esta llegada porque no lo creen o por el temor que tienen. Es tiempo todavía de recapacitar. Es tiempo todavía, estamos a tiempo de que el juicio de Dios sea para bendición para nuestras vidas, porque todo lo que hagamos en esta vida habrá una consecuencia. Ahora, Dios, aquellos que estén en obediencia, tiene una recompensa, como yo les dije. Aunque atacaba mucho la nación de Edom a Israel, a la descendencia de Jacob, el Señor tuvo misericordia de ellos y el pacto que les dio fue cumplido, porque Él los separó, Él los apartó para ese lugar especial, ese lugar santo, donde los iba a reunir. Aquí en Edom habla en aquel Antiguo Testamento la tierra de Sión, que es la tierra donde reunía a su pueblo. Es la tierra donde estaban sus santos, los salvos, los que iban a salvar, los que estaban en obediencia. No todos podían estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente desobediente es disipada, es apartada, van de un lado o para otro, hacen lo que quieren, pero la gente obediente busca siempre hacer lo que quiere Dios. Bueno, pues esas personas obedientes, Dios traerá ese remanente y los juntará de muchos lugares para poder estar en un solo lugar. Déjenme decirles que el pueblo de Edom fue exterminado, no quedó ni uno solo de ellos, pero las otras naciones tomaron el lugar de ese pueblo. Y esto es lo que yo quiero decirles el día de hoy. El Señor nos está dando un mensaje a través de esta visión. No es porque haya sido en el tiempo pasado, hace muchos años, sino también nos lo está diciendo en este tiempo. Es tiempo de que nosotros estemos buscando la presencia de Dios. Hoy es el tiempo de que nosotros estemos buscando más de Dios, que nos demos cuenta si hay orgullo, si hay soberbia, si hay rencor, si hay amargura en nuestras vidas, que recapacitemos porque la tierra prometida viene pronto. No es tiempo de estar pensando en qué va a pasar el día de mañana, sino es tiempo de qué va a pasar el día de hoy. Ahora en estos tiempos donde tembló en la Ciudad de México, primeramente vino un simulacro para que nosotros estuviéramos prevenidos si venía uno verdadero. Y después de una hora vino el temblor, el sismo. Un terremoto de 7.4 que fue duro porque primeramente había sido un simulacro, pero después vino la realidad. Así estamos ahorita en los tiempos. Estamos en tiempos de prueba, de prepararnos, porque ya viene y tenemos que estar siendo bien justos en saber que Dios es justo y misericordioso y Dios nos ama, pero en su justicia no puede ir en contra. Si tú siembras algo malo, es lo mismo que vas a cosechar. Como yo les dije, el que obedece, el que busca las cosas de Dios, por añadidura va a tener esa tierra prometida, porque hay una tierra prometida, un lugar donde Dios tiene planeado para ti cosas hermosas, donde no habrá ningún sufrimiento ni ningún mal. Esto es real, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso hoy queríamos compartirte este mensaje, para que no pase lo mismo que este pueblo, esta nación de Edom, sino que para que nosotros podamos estar entendidos, Señor, y darnos cuenta, perdón, que el reino de Dios será para siempre y dará gracia a los ciudadanos del reino.
tú puedes ser una ciudadana del reino. Lo único que tienes que hacer es recapacitar y quitar todas aquellas cosas que te están apartando de la misericordia de Dios. Dios tiene planeado cosas buenas para nosotros. Es tiempo, hoy es el tiempo de poder cambiar. Aún estamos a tiempo. Edom no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso escuchar la voz de su Señor. Y vino un mensaje que para nosotros podría ser una tragedia. Evitemos esa tragedia, evitemos esas consecuencias de nuestro orgullo, de nuestro mal entendimiento y hagamos cosas para poder mejorar y poder llegar a ese lugar que Dios tiene prometido para nosotros. Ojalá te sirva este mensaje de algo y pues bueno, te doy las gracias. Le doy las gracias a Cúspide, le doy las gracias a la radio. Busco en ti donde quiera que estés, donde quiera que tú estés. Sé y sepa que Dios te ama y que Dios tiene un plan de bien para ti. Hoy es el día de poder hacer cosas mejor. No esperes a mañana. Mejor hazlo hoy. Busca de Dios y busca de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.